Buenos días, mi nombre es Jair Palacios, yo soy residente de tercer año del Servicio de Medicina Interna de la Universidad de Antioquia y en compañía con el doctor José Carlos Álvarez, compañero también residente de tercer año, pues vamos a presentar lo que corresponde a nuestro proyecto de investigación para aspirar al título de especialista en medicina interna. Eh, el título de nuestra investigación fue Efectividad de la clindamicina en pacientes con bacteremia por estafilococo aureus meticilino sensible en un hospital de cuarto nivel de la ciudad de Medellín. Entonces, vamos a hablar de un escenario clínico que tiene una mortalidad bastante alta, como es la bacteremia, y en este caso, un agente bastante virulento y que causa un impacto significativo en cuanto a salud pública, como es el estafilococo aureus. Entonces, la bacteremia por estafilococo aureus describe una mortalidad alrededor del 25% en adultos y 5% en niños. Y algo muy importante a destacar es que de 1990 hacia acá, pues de todas las estrategias que se han tratado de implementar en cuanto a protocolos y guías, no hemos podido reducir esa mortalidad de forma significativa. En Estados Unidos es una de las causas más frecuentes de bacteremia, como lo ven en la tabla de la izquierda, por encima de E. coli, enterococo y pseudomonas aeruginosa. Y la incidencia en este país específico se encuentra alrededor de 4.3 casos a 38 casos por 100.000 personas año específicamente. El estafilococo aureus es un coco gram positivo, coagulasa y catalasa positivos, y que tiene, no es porulado y tiene un montón de mecanismos de virulencia que hacen a este un germen bastante particular. Históricamente se ha tratado con penicilinas semisintéticas, entre estas la oxacilina, pero varios factores como la virulencia, que va a estar dada por sus múltiples mecanismos, no solamente resistencia, sino también toxinas y enzimas, las tasas altas de resistencia emergente a las penicilinas y la tasa de fallo terapéutico derivada de algunos, digamos, copias que tenemos en nuestro medio que se utilizan en el tratamiento de estos gérmenes, pues han dado lugar a un importante nicho de pacientes en los cuales necesitamos definir cuáles antibióticos o cuál sería la opción terapéutica o la mejor estrategia terapéutica en este escenario de alta mortalidad como la bacteremia por estafilococo aureus. Específicamente la clindamicina es uno de esos antibióticos que se ha tenido como opción. Recordemos que la clindamicina es un antibiótico que pertenece a la familia de lincosamidas. Específicamente se deriva pues, de este microorganismo Streptomyces lincolnensis. Específicamente el prototipo de esta familia es la lincomicina, y a partir de la lincomicina, como vemos en el lado derecho de la pantalla, por una sustitución en el carbono 7, que se le agrega un grupo hidróxido de cloro, pues se realiza la clindamicina. La clindamicina tiene múltiples acciones y se ha utilizado en diferentes escenarios clínicos, desde infecciones de tejidos blandos hasta infecciones graves eh, vaginales e infecciones respiratorias. Y como ven aquí al lado izquierdo, son el grupo de los microorganismos que son susceptibles a la terapia con clindamicina. Algunos de ellos son de tipo aerobio, como son los cocos gram positivos. Ahí podemos tener estafilococo aureus, streptopiógenes y streptoneumonis, y otros van a ser anaerobios, que van a ser gram positivos y gram negativos. Y otro grupo muy importante es el grupo de los actinomicetos. Ahí está Nocardia y Actinomyces israeli. Las presentaciones que tenemos en nuestro medio de clindamicina, tenemos clindamicina oral y clindamicina venosa. La forma oral en el mundo pues vienen tabletas de 75, 150 y 300 miligramos e intravenoso de 600 miligramos. Los mecanismos por el cual ejerce su acción la clindamicina es que inhibe la síntesis proteica en el ribosoma 50S, específicamente en este sitio que vemos acá, que es el sitio P. Se une la molécula e impide la formación de un complejo que se llama el complejo de iniciación para la síntesis proteica, y otra es la inhibición de la transpeptidación. Entonces, así inhibe la síntesis proteica en las bacterias. Hay múltiples mecanismos de resistencia que se han documentado a la clindamicina. Los más importantes van a ser el cambio en el blanco molecular, ya sea por mutaciones específicamente en el ARNT o las proteínas ribosomales,
o por metilación del blanco molecular. Y otro muy importante es la inactivación del antibiótico. Cuando es por cambio en el blanco molecular, pues lo que podemos obtener es que no solamente sea resistente a la clindamicina, sino a otro grupo de antibióticos como son los macrólidos y la streptogramina B. Y derivado de la acción de la clindamicina, pues tenemos varios efectos adversos, tal vez el más importante es la colitis por Clostridium, y el uso de este antibiótico en los pacientes pues aumenta el riesgo 7 a 10 veces de esta infección, y este riesgo se mantiene incluso luego de un mes de haber terminado la terapia, y luego de este mes persiste incluso 3 a 4 veces mayor que la población general. Las indicaciones del uso de la clindamicina, como dije anteriormente, básicamente son infecciones de piel y tejidos blandos e infecciones respiratorias, pero eso es cuando hablamos de gérmenes aerobios, específicamente Staphylococcus aureus o Streptopiones y Streptoneumoni. Digamos que estas son las recomendaciones de la FDA específicamente, pero cuando hablamos de gérmenes anaerobios, ahí el espectro de su acción sí se aumenta y se ha utilizado también en infecciones intraabdominales, en infecciones respiratorias, en piel y tejidos blandos y en infecciones del tracto geniturinario, específicamente enfermedad pélvica inflamatoria. Sin embargo, las principales críticas pues, que tiene ese antibiótico en su uso clínico es que in vitro, al parecer, tiene un efecto bactericida que va a depender de la concentración del antibiótico, pero en vivo parece tener un efecto bacteriostático. Entonces, ¿qué sabemos de esto específicamente en estudios? En realidad muy poco. La gran mayoría de los estudios, como les voy a presentar a continuación, evalúan la clindamicina en el escenario de terapia combinada, y tenemos muy pocos estudios, o no hay estudios, mejor dicho, que evalúen la clindamicina en el escenario individual o como monoterapia. Entonces, respecto al rendimiento de la clindamicina en escenarios de infecciones graves, aquí traemos este modelo. Este es un modelo murino, un estudio realizado por el doctor Vesga y Zuluaga, que pertenecen al Departamento de Infectología de la universidad, donde ellos evaluaban diferentes formas genéricas de clindamicina en infección. En este modelo fue un modelo de infección de muslo de ratón neutropénico, y ellos lo que encontraron es que cuando comparaban estos dos tipos, esta es la clindamicina, digamos que original, y esta es las copias, encontraban que cuando damos la clindamicina que era original, había un efecto significativo en la reducción del número de colonias. Acá el efecto neto fue de 3,6, que se traduce en una reducción del inóculo bacteriano en un 99,9%, y pasando la línea de la bacteriostasis, es decir, teniendo un efecto bactericida. Entonces, no solamente va a depender probablemente de la concentración, sino del tipo de molécula que usemos, y digamos que este modelo nos brinda información acerca de la efectividad en escenarios de infecciones graves. ¿En qué otros escenarios se ha evaluado? Nuevamente, como les digo, en escenarios de terapia combinada. Entonces, otros escenarios donde se adiciona clindamicina específicamente para inhibir la síntesis proteica de algunas toxinas en las infecciones de tejidos blandos graves, como es la fascitis necrotizante. Sin embargo, la evidencia aquí es bastante limitada, y pues, la gran mayoría de las recomendaciones son recomendación de expertos específicamente. ¿Y qué tenemos nuevo en el uso de clindamicina en otros escenarios de infecciones graves? Este es un estudio publicado en 2019 en la Internacional de Agentes Antimicrobianos, donde se evaluó el uso de clindamicina junto con trimestoprim para la terapia de endocarditis en pacientes con por Staphylococcus aureus sensible. Entonces, ellos evaluaron dos protocolos básicamente, un protocolo que era el protocolo estándar entre el 2001 y 2011. Todos esos pacientes recibían oxacilina, más vancomicina, o vancomicina, de acuerdo si era MSCA o MRSA, y adicionalmente recibían gentamicina por 5 días. Esto fue entre el 2001 y 2011, les repito, una población más o menos de 170 pacientes. Y el segundo grupo fueron 171 pacientes evaluados entre el 2012 y 2016 con este protocolo de trimestoprim sulfamethoxazol más clindamicina, y adicionalmente, dependiendo de las características del paciente, se agregaba gentamicina o rifampicina. Ellos evaluaron en el desenlace la mortalidad y la estancia hospitalaria, y como señalan aquí,
En el análisis por intención a tratar, ellos encontraron que la mortalidad en el grupo de pacientes que recibieron la terapia con trimestoprim más clindamicina fue significativamente menor y igualmente la estancia hospitalaria. Entonces, este estudio nos brinda pues algo de información acerca de la efectividad de la terapia, pero siempre como terapia combinada y no como monoterapia. Y este es otro estudio que se está evaluando la adición de clindamicina en el escenario pues, de infecciones severas, bacteremia específicamente, y este es el protocolo del estudio. Evalúan pacientes con cultivo positivo. Posteriormente se hace un screening para definir si el paciente va a pertenecer al grupo de resistente o sensible a MSCA y si es alérgico a alguna de las moléculas que se van a utilizar como terapia estándar. Ellos planeaban pues incluir 60 pacientes, como mínimo 20 pacientes que tuvieran edades menores de 16 años o iguales, y definieron dos grupos: un grupo de terapia estándar que va a ser si es MSCA tratado con flucloxacilina o cefazolina IV, o si es MRCA con vancomicina o daptomicina intravenoso. Y en el grupo de comparación será una terapia combinada con esta misma terapia estándar más clindamicina por 7 días. El seguimiento se hará en estos días y posteriormente semanal para determinar el desenlace primario, que es la presencia de días libres de respuesta inflamatoria en los primeros 14 días, pues aleatorización, que es como lo que están buscando. Entonces, en conclusión, la terapia pues con clindamicina no tenemos una evidencia fuerte de su uso. En los escenarios donde se utilizan infecciones graves, tenemos esa evidencia como terapia combinada y no como monoterapia. Y digamos que esto fue algunas de las cosas que nos motivaron a nosotros a hacer nuestro estudio de investigación en cuanto a este tema. Entonces, el objetivo del estudio, ya para entrar en el estudio, era determinar la efectividad del esquema de tratamiento con clindamicina versus otros antibióticos en pacientes que tenían diagnóstico de BSA. Aquí quiero recalcar que esta fue pues una de las recomendaciones que nos hizo el doctor Trompa acerca de las modificaciones de la sigla, pues porque habíamos considerado que era en inglés, pero él nos hizo pues aquí la recomendación que debe describirse como BSA. En cuanto a los métodos, entonces, este fue un estudio de cohorte histórica llevado a cabo en el Hospital Universitario San Vicente Fundación. El periodo fue enero del 2013 a diciembre de 2019 y fue aprobado por la Dirección de Investigaciones y el Comité de Ética del Hospital San Vicente. Los criterios de inclusión fueron pacientes que tenían 18 años o más, tenían que tener al menos, tenían que tener un hemocultivo positivo para MSCA, al menos un homeocultivo de seguimiento. Aquí quiero recalcar que aunque la literatura no es muy clara a veces sobre cuál debe ser el tiempo al cual se debe tomar el hemocultivo, en algunas revisiones encontramos que puede ser 3 días, en otras puede ser máximo 7 días, de acuerdo al escenario clínico que se esté evaluando. No establecimos nosotros un tiempo límite porque la gran mayoría de estos pacientes pues tenían unos cultivos que se tomaban de seguimiento en unos tiempos variables. Y la literatura, en términos generales, pues no hay consenso acerca de cuál debe ser el tiempo al cual se debe tomar el cultivo de seguimiento. Y se incluyeron también pacientes que tenían administración de terapia antibiótica IV por más de 72 horas, esto es terapia dirigida, y al menos 50% del tiempo del tratamiento, es decir, que hayan recibido clindamicina u otros antibióticos al menos el 50% del tiempo que se espera de tratamiento para la situación clínica que se estuviera tratando, específicamente en bacteremia o complicaciones derivadas de la bacteremia. En los criterios de exclusión, entonces, no se tuvieron en cuenta pacientes con diagnóstico de bacteremia asociada, pues, en los primeros 30 días previos a la hospitalización, que tuvieran hemocultivo con aislamiento polimicrobiano, presencia de complicaciones metastásicas al momento del diagnóstico y pacientes que recibían terapia dirigida combinada en las primeras 72 horas por decisión del tratante o por la condición clínica del paciente. En cuanto a las variables, entonces definimos un grupo que estaba expuesto a la clindamicina, que fueron los que recibieron tratamiento parenteral durante las al menos 72 horas, y los que no estuvieron expuestos fueron los que recibieron otros antibióticos que tenían espectro también para MSCA, entre estos ceftriaxona, cefazolina, piperacilina tazobactam, ampicilina sulbactam, y también tenían que tener al menos un tiempo de 72 horas. El desenlace primario que evaluamos
fue la cura microbiológica, definida como la ausencia de bacterias en el hemocultivo control, y posterior al inicio de la terapia dirigida contra MSSA. Y los desenlaces fueron estancia hospitalaria, medida en días desde la fecha del primer hemocultivo positivo hasta la alta en los sobrevivientes nada más, y el segundo fue mortalidad hospitalaria. En cuanto a las variables de confusión, estas fueron las que se definió pues, en el estudio. Entonces, la edad de los pacientes, la gravedad del paciente medido con el SOFA, el requerimiento de unidad de cuidados intensivos, que era como un marcador pues, de gravedad en estos pacientes también, la inmunosupresión. En esto definimos como varios escenarios. El primero, pacientes con neutropenia menor de 500 neutrófilos por milímetro cúbico, uso de esteroides sistémicos por más de un mes, pacientes trasplantados, uso de medicamentos biológicos o quimioterapia para alguna neoplasia. Un lactato mayor de 2 en los que tenían disponible este dato, que eran la gran mayoría de los pacientes que ingresaban a la UCI, y complicaciones metastásicas. En cuanto a complicaciones metastásicas, definimos siembras bacterianas a distancia del posible foco de infección asociadas a la bacteremia, entre estas compromiso en hueso, endocardio, sistema nervioso central, pulmón, entre otras, fue las que evaluamos en este estudio. La fuente de los datos, los pacientes se identificaron a partir de los reportes de hemocultivo con aislamiento de MSSA para el periodo de tiempo pues, que definimos entre 2003 y 2019, y se revisó el archivo de historias clínicas electrónicas para evaluar ya sea las características sociodemográficas, clínicas y el tratamiento antibiótico recibido en estos pacientes. En cuanto, continuando con los métodos, en cuanto al control de sesgos y tamaño de la muestra, pues no se hizo un cálculo formal de tamaño de muestra, dado que se analizó pues toda la población que teníamos disponible con el hemocultivo positivo en ese periodo de tiempo, y la idea fue que se mitigó el riesgo de sesgo definiendo pues, cuáles eran las variables mínimas que íbamos a ingresar en la base de datos en todos los pacientes que se incluyeron en el periodo de estudio. Eso en cuanto a análisis estadístico. Esto fue algunas de las pruebas que practicamos para el análisis. Entonces, prueba de chi cuadrado, pruebas exactas de Fisher, que se usaron para comparar el desenlace de cura microbiológica y mortalidad hospitalaria entre el grupo de pacientes tratados con clindamicina y otros antibióticos, la prueba de Udemann-Windner para comparar los días de estancia, y análisis ajustados de la cura microbiológica y mortalidad, donde realizamos modelos logísticos multivariables, previa validación de los supuestos de ausencia de multicolanearidad, ausencia de interacción, linealidad entre las variables independientes continuas y el logit del respectivo desenlace. Entonces, nuevamente, en el análisis de regresión logística, se determinaron factores asociados a los desenlaces de cura microbiológica, se seleccionaron variables para el modelo que se realizó utilizando conocimiento clínico a priori, además de lo encontrado pues, en la exploración inicial cuando definimos cuál era la población pues, de tratamiento en la base de datos pues, que tuvimos. Y los odds ratio y los respectivos intervalos de confianza pues, se calcularon para cada uno de los desenlaces, y para comparar las curvas de mortalidad se realizó la prueba de log-rank. Entonces vamos a continuar aquí ya con los resultados para darle paso a José Carlos, que nos va a hablar de ellos. Entonces, aquí tenemos los resultados. Ya lo ves pasando la diapositiva. Entonces, obtuvimos de la base de datos 1.126 pacientes con bacteriemia por SA, de los cuales 299 eran MRSA y 827 eran medicinos sensibles. Excluimos los de 299 MRSA, dado que de todos estos 30 recibieron clindamicina y estos solamente 10 eran elegibles. Entonces, en consenso con nuestro asesor, que es el doctor Fabián Jaimes, consideramos que eran muy pocos pacientes que van a recibir clindamicina MRSA, entonces continuamos más bien con los metilcinos sensibles, que eran 827. De estos pacientes que tenían metilcino sensible, recibieron clindamicina 183 y otros antibióticos antiestafilocócicos 645, de los cuales quedaron los 183, excluyeron 72 pacientes en el grupo de clindamicina, los cuales no recibieron más de 72 horas de tratamiento antibiótico, que fueron 53, o estuvieron hospitalizados en los últimos 30 días, 19, y quedaron finalmente en grupo clindamicina 111 pacientes. En el otro grupo, que eran otros antibióticos antiestafilococos, quedaron de los 645, se excluyeron 209,
recibieron menos de 72 horas 123, se extrajeron del estudio, cultivo polimicrobiano 57 y hospitalización en los últimos 30 días 29. Entonces quedaron finalmente incluidos en antiestafilococo anti-MSA por otros antibióticos 436. Entonces, las características de estos pacientes en el grupo de clindamicina, que fue el 20% de los 111, digamos que no hubo una diferencia grande importante en la edad, pero digamos que el grupo clindamicina fue 57 años, la edad promedio, versus 52 años en grupo no clinda, más o menos 56% en grupo masculino en grupo clinda y 58% en el grupo no clinda. Y en relación a la raza, vemos que definimos como mestiza los que no eran descritos como población afrodescendiente o blanca, el 74% versus el 91% de pacientes que no recibieron clinda. Sin embargo, la población afrodescendiente del grupo clindamicina fue el 17% y 7% en el grupo contralateral. Entonces, en relación a lo que definimos inmunosupresión, que era neutropenia, ves señalándome, Yair, más por favor, eso. Y en grupo que era neutropenia, uso de corticosteroides sistémicos por más de un mes, trasplantado, uso de medicamentos biológicos y quimioterapia, vemos que donde fueron diferentes en grupo clindamicina fue en relación al no clinda, fue en relación a trasplante, al uso de medicamentos biológicos y quimioterapia, donde podría alcanzar quimioterapia por alguna neoplasia el 10% en grupo clindamicina versus el 4% en grupo no clinda. Los pacientes cirróticos estaban presentes en el 11% en grupo clindamicina versus el 3% en grupo no clinda, y en el pacientes que tenían cáncer, 15% en grupo clinda versus 8% en grupo no clinda. La enfermedad renal crónica avanzada, que era tasa de filtración debajo de 30, incluyendo los pacientes que estaban en hemodiálisis, estaba en pacientes con grupo clinda en el 39% versus el grupo no clinda en el 52%. Aquí veo una diferencia importante en ambos grupos de tratamiento. Y la falla cardíaca estuvo presente en el 41% del grupo clindamicina, 41% versus el 12% del grupo clindamicina. El resto de las comorbilidades no hubo gran diferencia en ambos grupos. Entonces, en la fuente bacteriana, me ve señalándome, ya, me hace favor. Vemos que la fuente de bacteriemia de primaria fue por catéter central o periférico en el 67% del grupo clindamicina versus no clinda en el 55%. La diferencia marcada en relación a la severidad, vemos que el score SOFA era en promedio 1 versus no clindamicina, que era de 4. Entonces, eran más enfermos los pacientes con no clinda. Soporte ventilatorio fue diferente, el 14% versus el 9% de los pacientes que no recibieron clindamicina, pero en las otras variables que se definió que era el lactato, el uso vasopresor y el requerimiento en UCI, digamos que no hubo tantas diferencias en relación a un grupo u otro. El antibiótico empírico se utilizó en grupo clindamicina en el 92% versus el 79% que fue en grupo no clinda, y la duración de terapia empírica en el grupo con clindamicina fue 3 días versus 3 días que también se recibió en grupo no clinda. La duración de terapia dirigida fue de 14 días versus 14 días también en grupo no clinda. No obstante, el intervalo fue un poquito diferente, siendo el hasta máximo 21 días en el grupo con clindamicina y sin clindamicina 17 días. Vemos aquí que los pacientes que recibieron otros antibióticos, ya les explico cuánto eran de monoterapia de clindamicina, solamente clindamicina. En el grupo de clindamicina, ceftriaxona la recibieron el 9.9% luego de 72 horas que recibieron tratamiento con clindamicina, versus el 50% de los que recibieron no clinda, o sea, como monoterapia en grupo no clinda fue el 50% con ceftriaxona. Cefazolina fue el 16.5% en grupo no clinda, y el grupo clinda que alcanzó a recibir terapia combinada fue 5.4% recibieron cefazolina luego de 72 horas. Entonces vemos que los pacientes que recibieron clindamicina, terapia combinada, fue el 54.94%, pero 50 pacientes recibieron clindamicina en monoterapia. ¿Listo? No recibieron otro tratamiento adicional a lo que fue el 54.94% en estos tipos de antibióticos que recibieron. Y otros antibióticos en monoterapia fueron 408. Listo. De estos 436 que no recibieron clindamicina, solamente recibieron un antibiótico antiestafilococo 400, solamente no, la gran mayoría recibió un solo tratamiento antiestafilococo 408. Entonces vemos, para recalcar, y es que el 88.25% de los pacientes del grupo clindamicina recibió 900 miligramos cada 8 horas intravenoso. Y esta era una de las dudas que nos resaltó o que me pidió el doctor Iván Trompa. Entonces, en relación a las complicaciones, vemos que el grupo clindamicina se presentó en el 53% versus el 35% del grupo no clinda.
La endocarditis se presentaron posterior. Hay que tener en cuenta que las complicaciones no estaban presentes a la hora de tener el cultivo positivo, y que a lo largo de la hospitalización en el grupo de no clindamicina se presentó endocarditis en el 8% versus el grupo clinda que no recibió tratamiento. Neumonía estuvo presente en 31% en el grupo clindamicina versus 16% en el grupo no clinda. La osteomielitis en el grupo 29% en el grupo clindamicina y 13% en el grupo sin clindamicina. Los accesos estuvo presente en el 3% del grupo no clindamicina, mientras que no hubo ningún paciente que presentó acceso en el grupo con clindamicina. Entonces, en relación a la evaluación de los desenlaces que buscábamos en nuestro estudio, los pacientes tratados con clindamicina, que era el desenlace primario, la cura microbiológica estuvo presente en el 69% de los casos con un N77 versus 84% con un N de 367 en el grupo de otros antibióticos. Cuando la variable de asociación que utilizó aquí, que fue el OR, fue estadísticamente significativo y a favor del grupo de otros antibióticos, donde vemos que hubo una posibilidad de alcanzar la cura microbiológica en el grupo de clindamicina reducida de hasta el 57%. En el peor de los casos, 74%, y en el mejor de los casos, 21% en el grupo de clindamicina total, o sea, los 111 pacientes. En relación al desenlace secundario, que era la mortalidad intrahospitalaria, estuvo presente el 16% del grupo de clindamicina versus el 13% del grupo de otros antibióticos, con un intervalo que no fue estadísticamente significativo en relación a la mortalidad intrahospitalaria, a pesar de que no hubo cura microbiológica en el grupo de clindamicina, en comparación con el grupo no clinda total, la mortalidad intrahospitalaria no fue diferente. La estancia hospitalaria del grupo de clindamicina fue 28 días versus 21 días de otros antibióticos, por otros antibióticos. Cuando realizamos el análisis multivariado para ver si algunos de estos factores de confusión que evaluamos como posible que afectaban la interpretación de los desenlaces, vemos aquí que cuando se hace el OR ajustado por los diferentes factores, seguía presentándose esa, digamos, disminución de la depuración en el grupo clindamicina de hasta el 76% de los casos, y cuando vemos que los pacientes que ingresaban a UCI, que tenían un score SOFA mayor y tenían complicaciones metastásicas, la depuración microbiológica estaba reducida en el grupo clindamicina, tal cual como lo muestran aquí, que están por debajo de 1 el intervalo de confianza, digamos, por debajo del intervalo de confianza, que fue estadísticamente significativo en estos tres parámetros que van, digamos, que afectan el desenlace de depuración microbiológica en el grupo clindamicina. Ahora, que cuando vemos en relación a la mortalidad intrahospitalaria, al ajustarlo por los múltiples factores que buscamos, vemos que tampoco se ve afectado la mortalidad intrahospitalaria, entonces se ve, digamos, que no hay diferencia estadísticamente significativa en los dos grupos, pero vemos cómo la edad, cómo la hiperlactatemia mayor de 2, cómo el ingreso a UCI y el score SOFA aumenta la mortalidad en el grupo de clindamicina en relación con los otros antibióticos. Digamos que es una de las solicitudes que se hizo el doctor Trompa en relación a si de pronto cómo les iba a los pacientes que recibían clindamicina en monoterapia, con los cuales fueron 50 pacientes versus 408 pacientes que recibieron otros antibióticos. En el desenlace primario, que era la cura microbiológica, se presentó en grupo clindamicina en el 82%, que fue un N41, versus el 82.3%, que fue 360. En esta que fue que en un grupo de monoterapia clindamicina versus otro antibiótico, no hubo diferencias desde el punto de vista significativo en relación a la variable de asociación, que fue el OR que se utilizó en este estudio. Cuando miramos la mortalidad intrahospitalaria, en este grupo fue del 10% versus el 12.2% en los otros antibióticos. Aquí se sigue presentando la no diferencia desde el punto de vista estadístico en comparación al grupo completo de clindamicina con o sin otros antibióticos. La estancia hospitalaria en el grupo clindamicina fue 21 días, vemos que la máxima podían alcanzar entre 14 y 30 días versus 21 días, que fue entre 15 y 36 días en el grupo de otros antibióticos. En este mismo grupo de monoterapia realizamos también el análisis multivariable. Señora Mellaro, vemos que cuando evaluamos la primera, ya lo sigue pasando para que se me señale. Vemos que cuando miramos aquí lo que es el desenlace primario, que era la cura microbiológica, no hubo diferencias cuando los ajustamos por los diferentes factores de confusión que habíamos evaluado en el grupo de clindamicina versus otro antibiótico, y cuando evaluamos los factores pronósticos, vemos que los pacientes que tenían SOFA mayor y tenían complicaciones metastásicas, seguía presentándose en este tipo de pacientes la disminución de la depuración microbiológica en el grupo de clindamicina. Cuando miramos la mortalidad intrahospitalaria,
vemos que tampoco hubo diferencia en relación a la mortalidad intrahospitalaria, y los pacientes que tenían mayor edad, que estaban hiperlactatémicos, UCI y escorzofa, se morían más en los pacientes de grupo clindamicina en comparación con otros antibióticos. Listo, entonces aparentemente esta depuración se ve reducida y la mortalidad también en los pacientes que están más enfermos, dado estas variables que nosotros utilizamos como posibles factores de confusión. Entonces, en relación a la discusión, entonces, debido a que no existen estudios similares evaluando la eficacia de clindamicina en la bacteria por Staphylococcus aureus, nuestros resultados no se pueden contrastar con otros estudios clínicos. No obstante, las tasas de cura microbiológica con clindamicina difieren de las reportadas en la literatura para ceftriaxona, que es ceftriaxona, cefazolina y naxicilina sacilina, los cuales se encuentran ceftriaxona en el 93.9%, cefazolina en el 87.2% y 91.2% para naxicilina o sacilina respectivamente. Lo anterior sugiere que el uso de clindamicina en bacteriemia por MSA es inferior en no lograr la cura microbiológica comparada con otros antibióticos. Sí, claro, no obstante, debo decirles que esto no se pudo ver reflejado en la clindamicina en monoterapia, donde vemos que en esos 50 pacientes que solamente recibieron clindamicina, la cura microbiológica fue en el 82%. A pesar de que sigue siendo menor en relación a los otros tipos de antibióticos, sí mejoró de un 63% a un 82% en los pacientes que tenían solamente clindamicina. Y ahorita les recalco algo que consideramos de esto. Sí, Jair. La mortalidad intrahospitalaria es equiparable en ambos grupos al ajustarlo por las variables de confusión. Esta divergencia que se presentó en este estudio entre la cura microbiológica y la mortalidad encontrada en nuestro estudio contrasta con lo encontrado en un estudio prospectivo donde la persistencia de la bacteriemia por estafilo se asoció de forma independiente con la mortalidad, donde cuando la bacteriemia seguía persistente hasta por mayor o igual a 2 días, vemos que hasta aumenta hasta por encima del 93%, hasta 1.93 veces, con un intervalo estadísticamente significativo. Y en este estudio vemos que a partir de 2 días la persistencia de la bacteriemia, la mortalidad aumentando 3, 4, hasta 5 días, hasta 1.83 veces, alcanzando en el peor de los casos 2.57 veces la probabilidad de morir cuando la bacteriemia persiste. Aunque nosotros, muéstrame una cosa, eso. Aunque nosotros debemos aclarar que en nuestro estudio, y esto fue solicitud también de uno de los infectólogos, el tiempo de aclaramiento microbiológico, que no fueron las variables que nosotros definimos en el estudio, es decir, cuánto se demoraba el paciente luego de recibir el tratamiento dirigido en negativizar los hemocultivos, sea el primero o el segundo control que le hicieron, vemos que en el grupo de solo clindamicina fue el tiempo de depuración o negativización del hemocultivo fue de 3 días, en el peor de los casos 4 días, sin clindamicina fue 3 días, en el peor de los casos 5 días, y cuando utilizamos clindamicina con otro antibiótico, porque así lo consideraba el clínico, o porque la condición clínica del paciente no era mejor, era 4 días y en el peor de los casos 8 días. Regrésate atrás, Yaro, quítale la. Entonces, aunque luego de los ajustes de las variables confusoras, los factores como la edad, el lactato más de 2 milimol por litro, el ingreso a UCI y el escorzofa aumentaron la mortalidad, como se describió en otros estudios, vemos que eso entra en lo que se ha descrito en la literatura en esta revisión por la Clinical Microbiology Review en 2012, donde se evaluan los predictores de mortalidad en Staphylococcus aureus. Vemos que a mayor edad, 65, 74 años, más de 75 años, incluso 55 a 64 años, la mortalidad va en aumento. Lo mismo pasa con los pacientes que obviamente están más enfermos por los diferentes scores que utilizaban, donde la mortalidad aumenta hasta 4 veces el riesgo de mortalidad en los pacientes que tienen, están más, digamos, más enfermos dependiendo el score que utilicen. El estado inmunocomprometido y las complicaciones metastásicas no se asociaron con mayor mortalidad, tal cual como lo encontramos nosotros en nuestro estudio, donde el inmunocompromiso no fue estadísticamente significativo luego del ajuste por los variables de confusión. Y previos análisis retrospectivos no identificaron las condiciones de inmunocompromiso como factores de riesgo de mortalidad en Staphylococcus aureus, y ya les muestro algo, aunque otros sí demostraron una asociación. Y es conocido que la endocarditis en infecciones pulmonares como fuentes de infección son las que más aumentan la mortalidad, y estos no tuvieron una muestra representativa en ambos grupos de nuestro estudio. ¿Sí, Jair? Entonces, en este estudio, que está aquí referenciado en 2017, vemos que los pacientes que estaban inmunocompetentes en relación al inmunocompromiso, no hay diferencia en términos de la mortalidad, tal como lo encontramos nosotros en nuestro estudio. Y aquí vemos cómo el tener la endocarditis aumenta la mortalidad, pero afortunadamente en nuestro estudio no hubo una representación importante de esta complicación en nuestro estudio que aumente la mortalidad en estos pacientes, y que podría explicar en cierta parte cuál es la divergencia entre la cura microbiológica y la mortalidad que se presentó en estos pacientes. Las limitaciones de nuestro estudio es que eran la naturaleza retrospectiva, la incapacidad de determinar todos los factores de confusión, el impacto potencial en el fracaso del tratamiento, por ejemplo, la toma de hemocultivo
control no se realizó diariamente, la cual puede generar incertidumbre acerca de la real duración de la bacteriemia. El no cálculo, y debemos reconocer, del índice de comorbilidad de Charlson, no lo realizamos para evaluar este como posible factor de confusión. A pesar de estas limitaciones, este es el único estudio hasta la fecha que compara la clindamicina con otros antibióticos en la epidemia por MSCA. Se necesitan más estudios para determinar si el uso de clindamicina en SAB es igual de efectiva a otros antibióticos anti-MSA en relación a la cura microbiológica, complicaciones metastásicas y muerte. Y el tratamiento estándar para la bacteria por MSCA son los beta-lactámicos antiestafilococos. La calidad de la evidencia es deficiente y se basa en estudios observacionales, a pesar de que es el tratamiento estándar. Entonces, la pregunta de nosotros es, ya esta es una, digamos, una interpretación que tengo yo personal, ya también puede tener su propia interpretación, es, ¿utilizamos clindamicina o no en este escenario? Entonces yo me baso en los pacientes que tienen, que encontramos, que fue clindamicina en monoterapia de 50 pacientes, y yo versus otros antibióticos que era 408, solamente creo que los pacientes, sígueme señalando y ahí me hace favor, que los pacientes que no tienen, no están tan graves, es decir, no tienen un score SOFA mayor de 2, que no tienen complicaciones metastásicas, no están hiperlactatémicos, no, obviamente no están en UCI, estos pacientes parece o sugiere, según los hallazgos, que les puede ir bien y se podrían utilizar. Y recordemos que casi más del 60% de los pacientes en ambos grupos era la bacteriemia primaria, fue por asociada a catéter periférico o central. Entonces, yo consideraría que el tratamiento de clindamicina en este escenario solamente son en pacientes que no tienen este tipo de complicaciones, listo, que podrían beneficiarse y que podrían tener no diferencia en la depuración microbiológica y en la mortalidad. Entonces, nuestro estudio, primero en explorar el papel, como conclusiones, nuestro estudio es el primero en explorar el papel de la clindamicina en SAB. Los resultados sugieren que es inferior a otros antibióticos teperococo para el tratamiento de SAB en relación a la cura microbiológica y estancia hospitalaria, pero no en mortalidad intrahospitalaria. Pero vemos esa interrogante que hay en relación a los pacientes que recibieron solo como monoterapia de la clindamicina, que fueron 50, y las diferencias en las complicaciones metastásicas de los pacientes podrían explicar los resultados, por lo que se requieren estudios adicionales, idealmente prospectivos, para evaluar el papel de la clindamicina en este escenario. Mil gracias. Esto es todo lo que le teníamos en nuestro estudio de clindamicina. Estamos atentos a una duda o pregunta. Hola, muy buenos días. Bueno, yo quiero empezar felicitando a los dos aspirantes a la especialidad de medicina interna por este esfuerzo de haber abordado un tema tan complejo, tan difícil y del cual se conoce tan poco, como es el tratamiento con todo tipo de medicamentos de acción ribosomal en pacientes con infecciones serias de metástasis de la vida, como es una bacteria infecciosa. Al respecto, tengo varias preguntas. La primera es, ¿a qué creen ustedes que se debe el que, siendo un estudio retrospectivo, ustedes no hayan encontrado un número significativo de pacientes al cual se aplicaron este medicamento con aislamientos de estafilococo meticilino resistente y se lo hicieron con el meticilino sensible, siendo clindamicina un antibiótico que se puede utilizar en ambos tipos de germes? Profe, nosotros idealmente, al comienzo, cuando hicimos el flujograma, esta duda se la presentamos al doctor Fabián Jaimes. Habíamos encontrado un número importante de pacientes que habían recibido tratamiento con clindamicina, pero en este grupo de MRSA, aplicándole los criterios de inclusión que nosotros establecimos, encontramos que solamente 10 pacientes eran elegibles versus 400, 300 algo en los pacientes que recibían otros antibióticos. Entonces, la conclusión a la que llegamos con el doctor Fabián Jaime era que el N, digamos, no nos soportaba para hacer alguna asociación, pero podíamos haberlo utilizado alguna descripción. Pero digamos que eso fue una decisión que tomamos en conjunto con el profe Fabián Jaime, pero no, digamos, pudo haberse hecho una descripción, pero no la realizamos honestamente, profe, en busca de que buscamos asociación entre el uso de clindamicina y la depuración de la microbiología. No, eso está bien y eso quedó claro en su exposición y en el artículo. Yo lo que quiero saber es usted a qué cree que se debe a eso. Profe, la verdad es que cuando uno revisa la literatura, si no tenemos, digamos, como una evidencia clara que soporte el uso en estafilo sensible específicamente, como lo tratamos pues, de ilustrar, que en monoterapia pues no hay evidencia. Cuando uno revisa el medicamento como tal, las recomendaciones del uso del medicamento por la FDA
específicamente los escenarios son limitados en Staphylococcus aureus y solo lo dejan en infecciones de tejidos blandos y lo dejan también para infecciones respiratorias no más. Y lo otro es que la verdad es que la evidencia, aunque digamos que hay susceptibilidad desde el punto de vista microbiológico, la evidencia que soporta el uso de la terapia no es buena, no es buena en el escenario ni de MSCA diferente a esas condiciones que expliqué anteriormente, ni en MRSA. Entonces, lo que probablemente explica eso es que la evidencia que lo soporta es muy poca y que preferimos en el escenario clínico de la infección específicamente por Staphylococcus aureus bacteremia, pues preferimos otros antibióticos y las guías así lo proponen, utilizar otro tipo de antibióticos en el manejo de esos pacientes que sí tienen algo de soporte, no el mejor soporte, pero que sí tienen algo de soporte de mejoría en ese escenario clínico. Lo que yo veo aquí es que tenemos un antibiótico en donde tiene indicaciones muy claras en infecciones no amenazantes de la vida, muy diferente a lo que es una bacteriemia, y en donde, curiosamente, ustedes, al hacer el análisis retrospectivo de historias, encontraron que se está utilizando en germen altamente virulento, como meticilino sensible, sin decir que el meticilino resistente no sea igualmente virulento, sino que tiene un patrón de sensibilidad diferente y unas opciones terapéuticas mucho más escasas, porque cuando uno mira pues, la posibilidad de utilizar un betalactámico frente a Staphylococcus con meticilino sensible es mucho más atractiva que utilizar una clindamicina en casos de bacteremia, y pudiese ser uno pensar lo mismo en vez de utilizar una vancomicina, utilizar una clindamicina en caso de meticilino resistente. La pregunta va dirigida a eso. Ustedes que revisaron todo ese montón de historias, ¿qué justificación encontraron dentro de los médicos que trataban a sus pacientes para haber tomado la conducta de utilizar una clindamicina en vez de un betalactámico en un paciente con bacteriemia y no haber hecho lo mismo cuando ese mismo escenario era un meticilino resistente? Profe, la principal era, pues, digamos, lo que se describe en la literatura del efecto de la clindamicina como bacteriostático y no como bactericida. Entonces, en esos escenarios donde la mortalidad es tan alta y las complicaciones son tantas, ellos prefieren, pues, en términos generales, un antibiótico con un efecto, aunque la susceptibilidad, como usted lo explica, es factible, prefieren un antibiótico pues que tenga una evidencia de que sea en realidad en ese escenario de una infección tan grave, sea bactericida y no bacteriostático. Esa es como de las principales, digamos, explicaciones que dan para el uso de otros antibióticos por encima de clindamicina. La evidencia que ustedes mostraron de los estudios en el modelo Murino en donde las clindamicinas genéricas no alcanzan ni siquiera el estado de bacteriostasis, mientras que el original supera por mucho este estado, incluso puede llegar a ser bactericida, teniendo en cuenta que en nuestro hospital utilizan la genérica porque la ya no se consigue. Teniendo en cuenta esta evidencia, ¿no les parece temerario haber realizado el uso de clindamicina en pacientes con estas infecciones amenazantes de la vida cuando esta ni siquiera alcanza el estado bacteriostático? Sí, profe, la verdad es que sí, cuando uno ve que esa molécula que ellos utilizan, que es la innovadora, de hecho yo esa pregunta en relación al efecto bactericida que tenía la clindamicina innovadora, digamos, la tenía muy poco clara y me tocó escribirle al doctor, al farmacólogo, al profe Rodríguez, y él me describe esa anotación que Yair expresó en relación a su efecto bactericida. Yo sí considero, profe, que puede ser riesgoso en pacientes que tienen infecciones graves, medida por, no solamente por la clínica, sino por los diferentes scores, utilizar clindamicina en monoterapia. Porque si bien es cierto el efecto bactericida in vivo es incierto, también es cierto que las complicaciones y la mortalidad se ven aumentadas tal cual se mostró en este estudio. Yo por eso recalqué al final y consideré que los pacientes con este tipo de afectación en la clínica no pueden beneficiarse de la clindamicina como monoterapia en este tipo de pacientes. También le debo reconocer, profe, que este estudio fue posible gracias a que la mayoría de los que realizaron tratamiento con clindamicina
fueron 2 infectólogos. Uno de ellos todavía estaba en vigencia, que fue mi profesor Vesga, y el otro, que es el doctor Lázaro Vélez, que ya estaba retirado. Casi que el 80 al 90% de los tratamientos con clindamicina fueron ordenados por ellos. El resto sí fueron variaditos en diferentes infectólogos y algunos médicos internistas. Solamente quería anotar eso. Tú hablaste con Omar y con Lázaro acerca de qué los motivó a Profe, utilizar este antibiótico en esos casos tan particulares. Profe, yo tuve la oportunidad de comentarle al doctor Vesga, lastimosamente ya fue al final de mi residencia, cuando ya tenía todos los datos, que fue cuando roté por infectología, y él sigue, digamos, en la línea de utilizar clindamicina, pero en no todos los pacientes, sino en los pacientes que obviamente no tienen este tipo de complicaciones que yo mismo le mencioné al profe y que él consideraba. De hecho, él consideró también la misma anotación que usted dice, ¿por qué no describimos los pacientes como MRSA? Si desde el punto de vista farmacodinámico y farmacocinético el paciente podría responder al paciente como MRSA. Pero bueno, eso finalmente no lo hicimos y él sí, digamos que le generó, digamos, un cierto placer que la clindamicina se hubiese estudiado y especialmente en los pacientes con monoterapia hubiese respondido cuando no tenían ese tipo de complicaciones. Teniendo nuevamente en cuenta ese estudio en el modelo Murino, ¿a qué crees tú entonces que se deba que no hubo una correlación de este modelo con lo que ustedes encontraron en el estudio con respecto a mortalidad? Porque si uno le da un antibiótico a un paciente de estos con bacteriemia y el antibiótico es genérico y está demostrado en el laboratorio que no alcanza ni siquiera la bacteriostasis, entonces el paciente, ¿por qué no se muere? Yo, yo esa pregunta, digamos que la analicé con mi compañero Airi y con algunos docentes, y creemos que el tener mayor cantidad de complicaciones metastásicas en un grupo u otro hizo que de pronto la bacteriemia no se depurara en el grupo de clindamicina, pero general de los 111, y que esta, al no resolver digamos, la complicación metastásica que pudo haber sido un acceso o una neumonía, el paciente no iba no iba a depurar la bacteriemia y que esto de pronto no iba a implicar en la mortalidad porque concomitantemente estaba recibiendo otro antibiótico adicional a diferencia de la clindamicina. Porque cuando vemos que la clindamicina sola la evaluamos en comparación con las que recibían clindamicina y otro antibiótico, a estos pacientes no hubo diferencia ni en depuración ni en mortalidad. Entonces creo que no permitió la mortalidad en los pacientes que recibían clindamicina y el otro antibiótico que recibió adicionalmente. Entonces creo que ahí estuvo el sesgo en el grupo de clindamicina solo con clindamicina y otro antibiótico adicional. Yo creo que fue por ahí posiblemente el impacto de la diferencia y la divergencia entre mortalidad y depuración microbiológica. Ahora que tú mencionas lo del sesgo, ¿consideras que puede ser un sesgo el que en una de las tablas ustedes muestran que los pacientes con clindamicina, frente a los que recibieron beta-lactámicos u otros antibióticos, tuvieran unos scores de severidad más bajos, que estaban menos enfermos y que por eso hubiese sido la causa de la menor mortalidad que finalmente se observó? ¿O qué impacto tiene el que la mayoría de los pacientes que tuvieron bacteriemia fuese asociada a catéter? Profe, pues nosotros igual, de hecho nosotros reconocimos eso y tratamos por eso, a ver si puedo encontrar aquí, tratamos nosotros en el resultado, hicimos pues ajustes, tratando pues digamos, igualar estas características en los pacientes, porque sí es una realidad que obviamente, probablemente si estamos menos enfermos, pues el impacto de la terapia probablemente en ese grupo se va a magnificar. Entonces, eso fue lo que tratamos de hacer pues que en el estudio y planteamos, cuando planteamos acá lo que eran las variables que podrían dar a confusión y evaluamos como esas características de los pacientes que podrían determinar eso. Y en cuanto a esas características, vimos inicialmente, profe, pues que en lo que encontramos nosotros, que no habían como después del ajuste, pues no había como un impacto significativo después del ajuste
y que definitivamente, obviamente algunas condiciones de los pacientes como ingresar a UCI, como el soporte ventilatorio, el score de SOFA, todas esas condiciones, pues independientemente iban a afectar la mortalidad en el grupo. Porque es que me llama la atención ahí que la mayoría de los pacientes tenían bacteremia asociada a catéter y como sabemos, muchas de esas bacterias se depuran solamente con retirar el catéter y independiente de que usted ponga X o Y antibióticos, de manera que esos pacientes, pues, la mortalidad va a ser mínima o nula si usted retira el catéter y utiliza algún antibiótico que tenga mediana efectividad frente al germen, incluso si utiliza un genérico. Entonces, me llama la atención ver el impacto que eso pudiese haber tenido en los resultados finales y se puede o no considerar que sea un sesgo. Profe, yo creo que tiene que ver nuevamente con lo que habíamos explicado. Obviamente lo de la severidad de las condiciones clínicas del paciente tiene que ver, pero mucho tiene que ver es con la capacidad que tuvimos nosotros pues en el estudio de detectar las complicaciones metastásicas en esos pacientes. Porque digamos que a veces es difícil, y recordemos pues que nosotros dependemos de lo que describan los médicos en las historias clínicas y la capacidad pues que tiene el médico que evalúa al paciente como para ser juicioso y buscar estas complicaciones. Y vemos como en el estudio, pues lo que acabo de decir José, en el estudio de nosotros, las complicaciones que determinaban más mortalidad y que está descrito claramente en la literatura que determinan mayor mortalidad, pues fueron las que estuvieron menos representadas en el estudio de nosotros. Entonces, aunque digamos que el tratamiento parece pues sencillo en términos generales, retirar el catéter y poner antibiótico, las complicaciones que se derivan de la bacteremia, pues no sabemos qué tanto impacto pudieran haber tenido en que ese grupo le fuera peor. Finalmente, y de acuerdo a lo que ustedes aprendieron de esta experiencia, la próxima vez que usted tenga un paciente con una bacteremia asociada a catéter por estafilococcus sensible, ¿qué antibiótico le va a prescribir? Profe, pues mi primera opción no será clindamicina, eso sí lo tengo pues yo claro. Mi primera opción no va a ser clindamicina, pues uno en ese escenario pues prefiere betalactámicos en ese escenario clínico de estafilo sensible, pero no será clindamicina y sobre todo porque la bacteremia en sí ya describe un paciente de muy alto riesgo y de una mortalidad bastante importante. Entonces yo pensaría que para infecciones que son bastante graves, uno debería ser más agresivo en el manejo y no como tan benigno. Yo tengo otra consideración y es que, digamos que si bien es cierto, la terapia estándar fue el que mencionó Yair, también estoy de acuerdo con eso. Pero creo que si no tengo otra opción aparte de los betalactámicos, porque el paciente sea alérgico, porque tenga una tasa de filtración pulmonar o porque no tolera un medicamento, y el paciente no tenga ninguna complicación de las que mencioné a final, es decir, que no esté con ningún criterio de gravedad ni tenga complicaciones metastásicas, luego de retirar el catéter y no tengo otra opción, yo clindamicina se lo pondría y evaluaría al paciente diario dependiendo de la condición clínica. Entonces, yo tomaría paciente por paciente y de eso evalúo la conducta. ¿Lo escuchamos bien, profe? Bueno, listo. Buenos días. Me uno al doctor Cataño en la felicitación por este trabajo. Tengo algunas observaciones, digamos, adicionales a las que ya habíamos hecho en el escrito. La primera es con respecto a cómo se hizo el análisis estadístico y la presentación de estos resultados que, digamos, me confunden un poco o en el artículo me parece que da como lugar a confusión porque el objetivo primario, según el escrito y el estudio, pues era ver el efecto que tenía la clindamicina sobre otros antibióticos en el manejo de los pacientes con bacteremia. Es decir, la forma en que se dijo eso es, voy a comparar clinda con otras terapias u otras alternativas en los pacientes con bacteremia. Cuando usted presenta los resultados, está presentando la comparación como si este fuera, digamos, la hipótesis nula y los tratamientos de no clindamicina fuera la hipótesis que usted quiere validar, ¿cierto? Y por eso el OR da como hacia favorecer, ¿no? Como un OR negativo, digámoslo así, 0.43. Y no sé si esa sea la forma correcta de presentarnos, teniendo en cuenta que el objetivo de ustedes era determinar la efectividad del tratamiento con clindamicina.
Es decir, si el OR no debió haber sido calculado más bien del lado de clindamicina como la hipótesis alternativa y el lado de no clindamicina como la hipótesis nula. Entonces mi pregunta es por qué se hizo ese análisis así, teniendo en cuenta que lo que ustedes querían ver primariamente era el efecto de la clindamicina sobre los desenlaces pues, que ustedes midieron ahí. Profe, entonces lo que se planteó pues inicialmente, pues sí, el título pues nos invita a que cuando evaluamos esos desenlaces, pues uno trate de tener pues un desenlace pues que sea positivo y no expresado así en el OR como una reducción de la efectividad, o sea, que fue menos efectivo. Sí suena como un poco extraño cuando presentamos como los resultados y de pronto nosotros al, al tratar pues de evaluar el desenlace, debimos de pronto tratar de ponerlo de forma positiva de manera que fuera un poco más acorde con el objetivo inicial. Eh, Sino que como planteamos, como usted lo dijo muy bien, pareciera, pero pues no es así como en el estudio, eh, los otros antibióticos como la hipótesis pues que quisiéramos como la variante, entonces nos quedó el resultado de esa manera. Pero en realidad lo que nosotros queríamos plantear inicialmente era la efectividad de la terapia antibiótica. Sin embargo, cuando uno interpreta, aunque puede dar lugares a confusión, pues uno le queda fácil de pronto definir que la cura, pues que la cura microbiológica, que es lo que en realidad nosotros evaluamos con la terapia, o lo que se traduce en la efectividad de la terapia antibiótica, pues que era menor en ese grupo, pues que fue lo que quisimos como finalmente decir, aunque puede de primera, cuando uno revisa el artículo, pues ser un factor confusor, así como usted lo plantea, profe. Sí, a ver, yo creo que todos estamos de acuerdo en este grupo de discusión que de entrada la visión de los investigadores y la visión del artículo y del estudio era pues demostrar que la clinda no es un buen antibiótico porque pues tenemos esa idea en nuestra mente. Sin embargo, como les digo, desde el punto de vista estadístico esto puede sonar un poco, pues puede haber confusiones y de pronto si se presentan los resultados como un RR positivo de decir, bueno, esto me aumentó probablemente, pues si está en 0.4, probablemente hacia arriba será casi 2 veces de aumento de riesgo de sus desenlaces de lo que quiere medir, pues también se podría, digamos, ser más contundente en decir, en discutir en lo que ustedes plantean en la discusión, que este es un tratamiento inapropiado. No sé si eso pues se deba corregir o no, creo que hay que pues, someterlo o lo someto digamos a consideración de ustedes y de todos los que estamos aquí evaluando el trabajo, porque creo que sí es mejor o más claro presentarlo de esa forma. La otra cosa con respecto a lo que mencionaba el doctor Cataño era sobre por qué a un paciente con MSSA se le pone clinda en una bacteremia, ¿cierto? Y por qué a un paciente con MRSA no. Eso también me llamó mucho la atención a mí y yo sí quisiera saber, pues tú ya ahorita lo mencionaste parcialmente porque pues hablaste de cada una de las razones y las personas que prescribieron la clindamicina, pero yo sí quisiera saber qué tantos de esos pacientes con betalactámicos el antibiótico terminó siendo clinda porque había una sospecha o no de alergia, porque eso es lo que uno ve, digamos, en la práctica clínica diaria. Uno no ve un paciente con clindamicina de entrada con bacteriemia por estafilometicilino sensible, sino que la clinda está ahí o porque no se pudo usar el betalactámico por alguna razón de alergia o porque el paciente hizo algún tipo de toxicidad o tenía algún tipo de antecedente de efectos adversos con el medicamento. En cambio, en el paciente con MRSA usualmente ese no es el caso porque si el paciente hace una alergia a banco, lo que tenemos es alternativas, pues usualmente, digamos, en el esquema mental, muchas otras alternativas como Daptor y Nesolid que terminan siendo más consideradas que la clindamicina, diferente que en el paciente con estafilometicilino sensible, donde usualmente la alternativa que el médico pone es clindamicina. Entonces, me gustaría saber si ustedes consideraron o vieron que eso era un factor importante en la elección del tratamiento con clindamicina. Profe, en cuanto a porcentaje de alergias y como factor, pues, para definir eso, profe, no tuvimos como ese dato específico del estudio. Pues no hay una referencia específica a qué porcentaje de pacientes esa fue la indicación para cambiar. Había una parte, ¿cierto?
que habíamos pues considerado era como que tuviera pues complicaciones derivadas de la terapia, pero como una reacción alérgica específica, Fueron muy como pocas. no, Fueron muy pocas. fueron Y en muy relación a cuántos pacientes terminaron con solo tratamiento con clindamicina, profe, fueron los 50 de los 111 pacientes que le mostré. Luego de que ellos recibieron la terapia empírica, los que lo recibieron, que fue con un banco de medicina más o menos, en su gran mayoría, los 2 días, el resto de los que recibieron como solo clindamicina, que fueron 50, fueron los que terminaron siendo solamente clindamicina en el tratamiento. O sea que eso da más o menos como el 46% del total de los 111 pacientes que recibieron solo clindamicina y ningún otro antibiótico por consideración. Eso en su gran mayoría, no, la mayoría no, el 100% de los 50 pacientes fue ordenado por infectología. Entonces eso es importantísimo porque, y esto era mi principal, digamos, corrección o cosas que yo quería que revisaran, era aclarar esa parte, ¿cierto? Porque cuando usted ya se va a esos 50 pacientes y no logra encontrar diferencias, pues puede ser por el tamaño de la muestra, obviamente porque son pocos pacientes, pero ya que uno mira, digamos, lo mira y confía en esos datos, ¿cierto? Y que cuando se elige bien la clindamicina en esos escenarios, probablemente los desenlaces sean los mismos, entonces ya ahí sí se genera un factor de confusión muy importante para decir, digamos, que la clindamicina es un antibiótico inferior porque el tratamiento de la bacteriemia por Staphylococcus es un tratamiento multimodal, es un tratamiento que no solamente incluye el antibiótico, sino una búsqueda extensa y exhaustiva de las metástasis, ¿cierto? Y eso está demostrado de por qué la razón por la que cuando un infectólogo ve a un paciente con una bacteriemia por estafilo se muere menos, la razón es esa, que se buscan más las complicaciones metastásicas, sino que se elige un antibiótico sobre otro porque realmente eso no se ha demostrado como una diferencia importante. Entonces, en los pacientes que se trataron con otros antibióticos y que de repente terminaron con clindamicina también, uno se pregunta si no es porque de pronto no se hizo una evaluación juiciosa y por eso, digámoslo así, entre comillas, se zapotearon tantos antibióticos durante el tratamiento y dentro de eso estuvo clindamicina. Y esa puede ser una razón por la cual en ese grupo de pacientes la clinda es inferior. No porque la clinda per se sea inferior, en el tratamiento, aunque eso pues está demostrado en algunos estudios del modelo animal, sino porque no se buscaron bien no se hizo bien el tratamiento pues de la bacteriemia por Staphylococcus aureus y por eso el paciente se murió más, ¿cierto? Creo que va a ser un factor de confusión que no se va a poder resolver en este estudio por el tipo de estudio, pero yo creo que sí es importante mencionarlo claramente en la discusión en los resultados, porque eso sí tiene mucho que ver en el paciente. O sea, los pacientes con bacteriemia complicada, si usted no les busca las complicaciones, puede darle cualquier antibiótico y el paciente le va a ir mal. ¿Hay alguna otra pregunta, profe, o de los profesores o de los participantes? El doctor Peinado hizo una pregunta en el chat, ya no se la pueden leer. Voy a mirar, listo. Listo. Bueno, ese datico nosotros lo revisamos y los pacientes que fueron valorados por infectología fue el 35%, que fueron 192 del total de los pacientes de nosotros. De esos 192 pacientes reingresaron posteriormente el 10% de los 19 pacientes relacionados con su bacteriemia y de estos 21% murieron, o sea, 4 de 19. Cuando nosotros evaluamos la literatura en relación a la mortalidad de los pacientes que no fueron evaluados por los que fueron evaluados por infectología, van acorde con lo que se escribe en la literatura, que parece ser que estos pacientes que recibieron el concepto de infectología se redujo la mortalidad en un 50% de estos pacientes. No obstante, esto no era uno de los objetivos de nuestro estudio, esto lo buscamos Yair y mi persona aparte, porque en ese momento estamos rotando por infectología y nos surgió esa duda, pero por eso no lo anotamos, porque nunca apuntamos hasta este objetivo que pregunta el doctor Peinado. Pero eso fue lo que encontramos en estos pacientes. Pero sí quiero yo como aprovechar la pregunta del doctor Peinado y también la acotación que nos hizo el doctor Trompa, y es que vimos, pues como lo describió José, que el porcentaje de interconsulta de infectología en ese escenario clínico, pues no fue porque digamos que eh, eh, pues los internistas en términos generales, que somos los que tenemos como el primer contacto, pues no se consideró inicialmente, o el médico de la UCI,
Entonces, no sé si también valdría la pena aprovechar y en este escenario clínico, pues no sé, los doctores, los infectólogos, obviamente va a depender de la condición clínica del paciente, o si todos los pacientes que tengan una bacteremia valdría la pena, o solamente los pacientes que tienen estas características de alto riesgo, como describimos pues en el estudio que encontramos, que eran los que tenían un SOFA pues mayor, que requerían ingreso a UCI para algún soporte, serían los que se beneficiarían de esa valoración. Pues, no sé si algún profe quiere. Jair, antes de la pregunta del doctor Peinado, los codirectores y los directores del proyecto, ¿alguna respuesta a los evaluadores? Bueno, mi nombre es Santiago, yo soy médico internista y yo hice parte como del estudio, al menos de la concepción del nacimiento de la idea de investigación. Y digamos que, para mencionar algo, esto surgió de un fenómeno que nosotros veíamos en la práctica clínica nuestra, era que en el centro donde nosotros nos habíamos formado y donde ejercía yo en ese momento medicina interna, era una conducta frecuente el uso de clindamicina en estos escenarios. Y cuando nosotros nos sentamos a evaluar si había una evidencia, al menos en experiencias en humanos, avalando dicha conducta, encontramos con sorpresa que había un vacío muy grande en la información. De ahí surgió entonces la idea de realizar este estudio, que es un estudio retrospectivo y que puede tener múltiples limitaciones, e incluso ahora si uno se plantea posiblemente un estudio prospectivo para evaluar esta intervención, posiblemente sea rechazado por un comité de ética médica, de manera que es altamente probable que un diseño prospectivo nunca lo logramos hacer. Si hacemos una solicitud formal a los centros hospitalarios donde trabajamos. Entonces, evaluando que en el centro nuestro era una práctica relativamente común, de ahí surgió pues, la idea de evaluar qué tan útil era este antibiótico para esta población. Y esto surge de la escuela en la que nosotros nos formamos, en las que hay modelos, hay murinos, en los que soportaban, pues ya les mostraron a los muchachos el modelo neutropénico del ratón, que no es un modelo de bacteriemia por Staphylococcus aureus, es un modelo de una infección de tejidos blandos por Staphylococcus aureus, en el cual se quiere evaluar la eficacia bacteriostática o bactericida del antibiótico. Entonces de ahí surgió la idea y se hizo esta corte retrospectiva, que como ven es difícil, tiene limitaciones metodológicas importantes, pero yo creo que es una aproximación inicial. De hecho, cuando los muchachos discuten esto, no hay un estudio similar contra el que puedan contrastar los resultados. Yo creo que al menos como primera descripción de este fenómeno es interesante. Intentar validar lo que se describe en el modelo animal posiblemente siempre será válido hacerlo en modelos animales o en modelos animales, no, en cohortes humanas. Entonces, nada, yo quería decir que si bien hay serias limitaciones metodológicas, retrospectivas, desde la captación de los pacientes, desde la definición de la gravedad de la misma, pueden haber variables confusoras que no se tuvieron en cuenta. Yo creo que intentar evaluar si este antibiótico era útil o no en esta corte es muy válido, es una pregunta muy buena y nos deja como una serie de conclusiones al respecto, que siempre deberíamos mirar con crítica a lo que encontramos en los modelos animales. Y tendríamos que tener mucha precaución a la hora de prescribir clindamicina en los pacientes nuestros, porque al menos el estudio grueso nuestro sugiere que esto parece no ser equivalente. Gracias. El profesor Fabián Jaimes, algo respecto a la parte estadística que había preguntado el profe Trump. Bueno, ok, pasemos a las preguntas del público, por favor. Ya se resolvieron, profe. Solamente Peinado fue el que preguntó. Pero yo sí quisiera decir con respecto a lo de la valoración por infectología, vuelvo e insisto, y de todas formas volver también al estudio, porque eso es lo que nos tiene aquí reunidos, es que usted no necesariamente necesita una valoración por infectología para manejar un paciente con bacteria con estafilo, lo que necesita es una filosofía y un protocolo, digámoslo, estándar de manejo de los pacientes con bacterias con estafilo, que es muy rígido. Hay ciertas experiencias también publicadas con respecto a qué efectividad tienen los hospitales cuando se instaura un protocolo claro con medidas, digamos, de lista de chequeo, en donde eso también reduce la mortalidad. Entonces, pues no es que, como les digo, uno vaya ya con las manos mágicas de infectólogo a curar a los pacientes, sino que se busque de forma importante las complicaciones metastásicas, que es lo que define la bacteria complicada y lo que lleva a que los pacientes tengan mayor mortalidad. Yo también insisto respecto a este estudio que ustedes hicieron, es muy válido y la hipótesis como
digamos, muy claro en lo que ustedes plantean, es que la quinta pues, no se debe utilizar, ¿cierto? Creo que nosotros estamos de acuerdo en general con eso, pero en este estudio, pues como la idea es al antibiótico, porque hay cosas que están detrás de ese grupo de pacientes, los 111 pacientes que no resultan bien, comparado con otras alternativas antibióticas que también hay que mirar. Entonces, yo creo que otra cosa que se podría hacer en la revisión de esos 112 pacientes es mirar qué tan bien o qué tan mal se hizo la búsqueda de complicaciones eficaces. Que eso, como les digo, creo que es fundamental a la hora de tratar de disminuir un poquito el sesgo al estudio y poder afirmar categóricamente que en general la clindamicina no es un antibiótico que se debe usar. Porque ya cuando usted lo analiza por monoterapia con clindamicina, pues usted ve que de repente la clinda ya no es el culpable, ¿cierto? Ya como que los resultados se equiparan mucho. Entonces creo que hay un sesgo muy importante que hay que ahondar en el estudio y en la discusión. Ok, profe, muchas gracias. No sé si haya alguna otra apreciación en el público. Mientras alguien participa, pues de antemano José y yo pues queríamos darle las gracias a los profes, especialmente al doctor Santiago, que fue pues nuestro director, al profe Fabián Jaimes y al profe Cataño y al doctor Trompa, pues que sacaron pues de su tiempo para revisarnos el artículo y hacernos pues las recomendaciones, en general pues al departamento de medicina interna. Estamos atentos pues si hay alguna otra recomendación. Ok, Jair, entonces a continuación yo me quedo acá en la reunión con el profe Trompa, con los directores y codirectores y con el doctor Cataño para la calificación. Ok, muchas gracias, profe. Les agradezco, los felicito, muy buen trabajo y estamos a la espera de las siguientes sustentaciones, que creo que como esta van a tener mucha discusión y van a tener mucho aprendizaje, no solamente para el departamento, sino para todos aquellos que nos visitan por aulas abiertas. Feliz día.